Primero debo decir que me parece fascinante cómo está escrito este relato del mundo oscuro, de relaciones que encuentran la luz en las cenizas, de relaciones acabadas y mutiladas por la primera patria, por infancias torcidas. Es lo que uno no quiere que pase, lo que mi espíritu voyerista de biografías anónimas, de gente que camina por la calle, que llora en la cuneta, gente que toma café con cara rara, la pobre chica que la atropelló una moto, gente que no importa, aparentemente normal, que hay que detenerse y mirar pupila para saber que algo no anda bien. La del cuarto B se suicidó. ¿Quién es la del cuarto B? ¿Qué historia había detrás de ese instante macabro? Eso es la novela, conocer gente rara, costumbres raras y al mismo tiempo normales, parte de todo nomás, porque el relato no se horroriza, entra sin juicio en biografías complejas y eso me gusta mucho. El efecto cinematográfico de poner pausa en el accidente, en el horror, en ese momento que no se puede describir y que dura un segundo. Poder ir atrás, atrás en esa historia que no sabía que caminaba a paso firme a la tragedia griega. Griega en el sentido de lo ineludible, con ese componente de ingenuidad de nosotros mortales, de querer librarnos, de comprar pasajes a un sueño justo cuando viene lo peor. Cuando pudimos conversar con Montserrat, le pregunté con profunda curiosidad qué la movió a sumergirse en los bajos fondos humanos, bajos fondos amorosos y biográficos. Me contó de España, de la calle Trens, de los tacos enérgicos de la del piso de arriba, de cómo su cabeza explotó al ver tanto, al ver realidades oscuras y de película, ahí, más bien aquí, en realidad encima, en la del lado, y que eso la prendió, la movió. Más me fasciné con ella y su primera novela, más me intrigó esta mujer detrás del libro, porque la novela me pareció pasada a vida, a esa vida que uno no quiere que la toque y que está a la vuelta de la esquina. Ese tipo fracturado, hecho bolsa, que no quiero que sea el vecino de mi hija, ni el mío, ni de mi amiga, ni de nadie, porque está tan fracturado que es peligroso. Es un niño tan dañado que puede matar. Me da pena. Entiendo su gran grieta, pero lejos, muy lejos. Y Montserrat se acerca. En picada penetra ese mundo, sin concesión, sin miedo, incluso sin asco. Valiente señorita. Clap, clap. Me pareció una novela muy entretenida y llena de coraje. No entra con cuidado, no pide permiso, no mira desde la ventana, simplemente entra. Trenza la historia del tercero B con la del cuarto B de ese edificio, donde aparentemente no pasa nada fuera de lo normal. Claro, a veces gente pelea, o hay un tipo muy solo, pero ¿por qué podría ser eso preocupante? Y era preocupante, era de vida o muerte, porque al final son los personajes, somos adultos niños tratando de vivir, tratando de dejar de ser esos niños dañados sin herramientas para salir de lo que no les parece, psicólogos para tirar a la chuña, y a veces no se puede nomás, la vida se torció, y no se pudo arreglar el asunto y la cosa no mejoró, pero valió la pena conocerla, llegar a soñar que quizás algún día todo iba a estar mejor, por corta que sea, valió la pena vivirla, hacer el esfuerzo. Gracias Montserrat por tu pedazo de vida, por arrastrarme a tu cabeza, a tu mundo, espero con ansias lo que sigue. Pensé bastante sobre este tema, estas últimas noches, estos últimos días. Si enfocarme en la historia de La Última Ceniza, lo que significa para mí como escritora, como mujer, o simplemente contarles respecto al trabajo creativo de una obra que hice hace 2 años en Madrid. Pensé que podría hablar de los temas que componen la obra, sus símbolos, o mis justificaciones aparentes de por qué escribí lo que escribí, de mis obsesiones, de las palabras, de la escritura. Supongo que no es raro o curioso decir que trabajar durante meses una historia, concentrarse en ella, jugar con los personajes, intentar darle una vuelta de tuerca a las situaciones, repensar, reescribir y editar, es un proceso que solamente conoces después de vivirlo. Hoy puedo decir con total certeza que La Última Ceniza constituyó y constituirá, evidentemente, una experiencia absolutamente transformadora en mi historia como escritora, en mi historia como mujer. Y hoy de alguna manera cierro
o quizás abro porque también la vida es muy curiosa, una etapa que comencé en el 2013. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribimos lo que escribimos? Las respuestas pueden ser múltiples. Personalmente yo escribo para no olvidarme de las cosas que han pasado, para conocerme, para deambular desde el pasado hasta el futuro, para quebrar el tiempo, para encontrarme. Escribo porque me gusta, porque me apasiona, porque me conecta con la vida, con la gente que quiero, con la gente que me importa, con mis dolores, con mi nostalgia. Escribir para saber quién es uno, quién existe detrás de cada máscara, de cada nombre, de cada silencio. Y ahí está, siempre está, en medio de todo esto, la poesía. Y ahí está siempre el objetivo que tuvo esta historia, la de la última ceniza, de escribir una novela donde los personajes estuvieran como el tiempo de la obra, rotos por dentro, fragmentados, dentro de un laberinto pintado por Borges o por Kafka, pero siempre vivo y siempre inacabable y siempre inabarcable. La última ceniza, para aquellos que no saben, comenzó siendo un cuento de 5 páginas que escribí en una clase del máster de escritura creativa que hice en la Universidad Complutense de Madrid. Nació precisamente en medio de uno de esos típicos ejercicios de 20 minutos que hacemos los escritores postmodernos. No me odien con esa palabra. Donde tienes que escribir una historia, leerla en voz alta y dejar que tus compañeros la juzguen, la miren desde el otro lado de la vereda. Cuando el profesor dio la orden, cerré los ojos y pensé en la mujer, en la del cuarto B, esa que sacudía por entonces mis noches madrileñas en mi departamento en la calle de Trems. 2 de las amigas con las que vivía allá están aquí hoy y son testigos de que ella existía, o al menos sus pasos existían. Era nuestra vecina de arriba. Nunca la conocimos ni le pusimos un rostro. Tampoco quería hacerlo porque de alguna manera me había inventado su propia historia, ayudada por los estímulos que me regalaba diariamente. Mientras yo escribía en mi habitación, ella exactamente a las 5 de la mañana golpeaba el suelo con sus tacones, que se convirtieron en un tópico familiar, pues reconocía como un autómata todo su movimiento. Si entraba, si salía, si iba o no iba al baño, si se despertaba en la noche a tomar agua, todo su mundo se me ofrecía. Reconozco que desde el origen me gustaba su historia, y de alguna manera sentía un cariño entrañable por esa mujer, que no tenía ojos, que no tenía boca, pero que bautizaría más tarde como Alfonsina. Ese cuento, que empezó siendo eso, La mujer del cuarto B, fue adquiriendo vida propia. Lo leí y lo releí, y me di cuenta que no se podía quedar en eso, que tenía que seguir escarbando, que tenía que darle una vuelta de pensamiento, que había material para ahondar mucho más en la psicología de los personajes, y que era un trabajo que para mí por lo menos valía la pena. El cuento era solo el capítulo 1 y mostraba el encuentro entre 2 personajes, 2 vecinos y sus vidas cruzadas, Alfonsina y Conrado. La última ceniza supone una trama donde no existen respuestas totales y las certezas quedan un poco a la deriva, precisamente porque así yo entiendo la vida y la muerte y la vida otra vez. Yo quería hablar de personas que tuvieran miedos, que se miraran al espejo y las luces y las sombras iluminaran su destino. Era el caso de Conrado, el protagonista, un psicólogo, o al menos un psicólogo retirado, fracasado a estas alturas de la vida, obsesionado por el abandono de su mujer, la muerte de su hijo y su dicotómica relación con las mujeres y la sexualidad. En ese sentido quería crear un personaje ambiguo, en términos de moral, de vida, que fuera seductor, a pesar de su aparente depresión, y que el lector tuviera curiosidad dentro de todo este miedo que podía sentir por descubrirlo. La intención que tuve al momento de escribir era compleja, pero en ningún caso me parecía imposible. Quería quebrar el tiempo. Contar una historia a múltiples voces, sabiendo que el riesgo que tenía era latente, porque significaba construir una realidad totalmente quebrada desde sus orígenes, cuya peor consecuencia podía ser que el lector perdiera el hilo narrativo. Ahí estaba el desafío, el objetivo y mi propósito más concreto. Y los personajes, de alguna manera, quería entenderlo,
respetar sus fracturas y sus decisiones, sabiendo que en la misma historia, desde distintos puntos de vista, confluían todos irremediablemente. Porque en la última ceniza hay problemáticas mayúsculas, como la violencia de género, el aborto, la soledad, y una búsqueda perpetua de sus protagonistas por saber quiénes son. Y aquí me detengo, en las mujeres, a la importancia que le doy a ellas como actores clave. Me interesaba y me interesa desarrollar una perspectiva de mujeres fuerte, independiente de los dolores que puedan o no puedan tener, pero profundizar en ellas, en lo que les pasa. En ese sentido me interesa la mujer de hoy, la del siglo XXI. Me interesan las mujeres libres, lo que arrastran con esa libertad. Me interesa la carne que hay dentro de cada una de ellas. Yo pretendía entender a mis personajes desde su infancia, no juzgarlos. Quería y sigo queriendo que el lector participe, se pregunte, se cuestione. No quería decidir qué era verdad y qué era mentira. Lo que me interesaba fundamentalmente era que la persona que tuviera mi novela en sus manos, ustedes, entendieran que esta era una historia, una misma historia, contada a partir de múltiples voces, con muchos elementos en la superficie. Era la vida misma desde distintas perspectivas, desde distintos personajes, pero que desembocaba siempre en una misma historia. No hay una sola verdad en toda la novela, porque no me interesaba estar del lado de los dogmas. Lo mío eran las preguntas, y en esas interrogantes que se abrían, no había un solo camino para entender lo que allí estaba pasando. Había que jugar con la ambigüedad, con los tiempos, con los espacios. Yo quería transformarlo todo desde una perspectiva poética, que el mundo que estaba contando tuviera un sentido para el lector, que ese lector encontrara el significado o los múltiples significados. Daba igual, pero que se comprometiera, se envolviera, luchara, se sintiera realmente roto en medio de una oscuridad de la que emergían golpecitos de luz. Cada capítulo de La Última Ceniza es un regreso al pasado de la historia de una mujer. Cada capítulo es un golpe, una ruptura, porque todos y cada uno de los personajes están quebrados por dentro. Escribir esta novela, como me dijo un profesor en España, después de leerla, supone un antes y un después en mí. Es la historia de cosas que pensé, de cosas que sentí, de cosas que viví, de cosas que me contaron, de cosas que inventé mientras estaba muy lejos de Chile, y que en estas casi 200 páginas le regalo a ese otro que es el lector, que son ustedes, aquellos que realmente me importan y que probablemente tienen la última palabra. Para terminar, quiero agradecer a cada uno de los que está acá, y de una u otra forma desde el pasado, el presente, a veces también el futuro, forman parte de mi vida y de mi historia. A mis padres, a mi hermana, a mis abuelos, a mi familia, a mis amigos, a mi editora, a todos los que saben son parte de mí y que me han apoyado en este camino de palabras, de viajes, de escritura, de historia. También a los que no están físicamente, pero que fueron clave en la fuerza que yo tuve y que encontré al momento de escribir la novela, mis abuelos paternos. Muchas gracias.